Dios es vida. Alabado sea el Señor. Podríamos escuchar mucho más sobre este tema. Por esa razón continuamos con nuestra serie. Creo que esta es la enseñanza número 8. Dios es vida. Repítelo conmigo. Dios es vida. Eso es lo que Dios es. Su naturaleza es vida. Dios es más que solamente vida. Él es vida en abundancia. ¿Podemos gloriarnos? Como cristianos que somos, ¿podemos gloriarnos? El que se gloría, gloríese en el Señor, como está escrito. El que se gloría, gloríese en el Señor. Hoy nos gloriaremos en el Señor. Hoy queremos ocuparnos con el tema de la vida en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Hemos utilizado juntos como fundamento y hemos podido decir ya mucho al respecto. También nos habíamos referido a los ríos de agua viva, etcétera, etcétera. Allí existe una pequeña diferencia. Se trata de una pequeña palabra, de un adjetivo que encontramos en Juan 10, versículo 10. Leamos ahora este versículo en la versión Biblia de las Américas. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el idioma griego se trata de un adjetivo, en abundancia. Tener esta vida, alabado sea el Señor. Si Jesús solamente nos hubiese traído la vida, ya hubiera sido suficiente. Ello ya hubiese sido más que suficiente. Pero Jesús nos trajo más que suficiente. Y para describir ello existe una palabra. Se trata de la palabra abundancia. Hoy me quiero referir a esta abundancia, porque es muy importante y decisivo que al contemplar conjuntamente el tema Dios es vida, que en algún momento nos compenetremos con la naturaleza divina. En cuanto a la naturaleza divina, esta palabra hace la diferencia entre religión y la verdadera naturaleza de Dios. La diferencia entre religión, perspectiva religiosa y la verdadera y real naturaleza de Dios, porque su naturaleza se refleja en esta palabra, abundancia. Dios siempre es más que suficiente para nosotros. Dios no es escaso. Dios no es apenas suficiente, sino que es mucho más que suficiente para nosotros. Esa es su verdadera naturaleza. La religión nos presenta un Dios mezquino que solamente está al alcance cuando lo necesitas en situaciones extremas. Pero, ¿sabes? Dios no solamente está a disposición cuando lo necesitamos en tales situaciones, sino que siempre está dispuesto para bendecirnos con su abundancia. Dios está con nosotros de manera desbordante. Dios siempre quiere ayudarnos con su abundancia, no solamente cuando lo necesitamos, sino también cuando no lo necesitamos. Esta palabra se refiere a esa desbordante abundancia. Se trata de la palabra griega perizos, significa superabundante. Hoy nos gloriamos de algo en el Señor, nos gloriamos en algo del nuevo pacto, porque hoy comprobaremos que el nuevo pacto es un pacto de los superlativos. El nuevo pacto de la gracia es un pacto de superlativos. Dios es un Dios de superlativos. Dios es alguien en quien podemos gloriarnos, no sobre nosotros mismos. No tenemos nada para gloriarnos en nosotros mismos, pero cuando nos referimos al Señor, podemos hacerlo en superlativos. Cuando nos referimos a Dios, podemos decir que Él es superabundancia. También analizaremos el verbo, o sea, el adjetivo y el verbo. Al hacerlo, comprobaremos cosas asombrosas.
comprobaremos cómo describe la naturaleza divina. Al contemplar Juan 10:10, nos alegraremos y asombraremos. ¿Sabes? La naturaleza de Dios nunca se fundamenta en el hecho de que si lo necesitamos o no. La naturaleza de Dios en su abundancia no se manifiesta en cuanto a que si la necesitamos o no. Su naturaleza no se basa en esta cuestión. ¿Necesita mi hijo esto? Entonces se lo concedo. Si no lo necesita, no se lo doy. De esa manera Dios no piensa. Dios no piensa de esa manera. Su naturaleza es diferente. Cuando le quieres hacer un regalo a un niño y le quieres dar una alegría, entonces tampoco necesariamente te haces la pregunta si el niño necesita aquello que le quieres dar. Más bien vas a un negocio, compras el regalo más grande, aquello que es lo mejor y se lo entregas. Aquello que es lo mejor y se lo entregas. Mi abuela solía comprarme lo que precisaba. Para mí era un trauma, porque mayormente me compraba calzoncillos o calcetines. Claro que como niño necesitaba tales cosas, pero yo me deseaba algún otro regalo de parte de mi abuela. Todo está en orden. Mi abuela era creyente y ahora está con el Señor. Quizás se está riendo de nosotros. Dios es un Dios de abundancia. Si no fuera así, este versículo tendría que decir que Dios da vida, pero solamente la concede en el momento en que la necesitamos. No la concede de esa manera, sino da vida en abundancia, vida desbordante. Aleluya. Quizás alguien diga, pero pastor, está escrito, bástate mi gracia. Esto significa que hay que conformarse con poco, tener apenas lo suficiente. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9 está escrito, y Él me ha dicho, ¿te basta mi gracia? Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Biblia de las Américas. ¿Deberíamos vivir austeramente? Por una parte es absolutamente cierto, absolutamente sí, pero cuando decimos lo escrito, bástate mi gracia, como está escrito en la Reina Valera 1960, entonces también queremos ver luego cuán grande es esta gracia, cuánto contiene la gracia de Dios. Cuando afirmamos que debemos bastarnos en su gracia, ¿cuán grande es esta gracia? Quizás alguno diga, pero creo que deberíamos conformarnos con lo poco que tenemos. Vayamos a Hebreos capítulo 13. Versículo 5. Allí leemos en la versión Biblia de las Américas. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Aquí encontramos que deberíamos estar contentos con lo que tenemos, libres de avaricia. En la traducción Biblia textual está escrito, vuestra manera de vivir sea sin avaricia de dinero, satisfechos con las cosas que tenéis, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Biblia textual. ¿Deberíamos ser agradecidos por lo que tenemos? Absolutamente que sí. Si no estamos agradecidos por aquello que poseemos ahora, entonces nunca estamos en la posición que nos posibilita recibir más. Si siempre estamos quejándonos y murmurando, no recibiremos más. Pero si agradecemos al Señor por lo que tenemos, entonces nosotros mismos nos ubicamos en la posición en la cual estamos preparados para recibir más. ¿Ves? Aquí el apóstol Pablo escribió que deberíamos estar libres de avaricia o amor al dinero. No está diciendo que nuestra vida esté libre de dinero, ¿ok? Deberíamos estar libres del amor al dinero. Se trata de otro tema diferente en cuanto
cuanto al dinero, libres de la avaricia. Por ello aquí dice que debemos estar libres de la avaricia y luego dice el apóstol que nos contentemos con lo que tenemos. Por eso afirma esto. Lo dice porque debiéramos estar libres del amor al dinero, porque entonces podemos estar contentos por lo que ya poseemos y agradecidos aun cuando no hemos recibido todavía más. Absolutamente así. Pero el apóstol afirma aquí que debiéramos creer por más. Él no dice aquí que no debemos esperar más. La mayoría de las personas piensa que no deben esperar más, que no debieran confiar en el Señor por más. Piensan que deben quedarse detenidos económicamente en la posición que se encuentran ahora. Esta no es la verdad. Absolutamente no es la verdad. Podemos poseer bienes, podemos estar contentos y conformes por ello, pero a la misma vez estar expectantes para recibir más. Esta expresión aquí, contentos o satisfechos, es interesante, también en relación a lo que habíamos visto recién en 2 de Corintios capítulo 12. Esta palabra, satisfechos, es en griego la palabra arqueo. Esta palabra es en griego arqueo. ¿Sabes? La palabra arqueo está relacionada, emparentada con la palabra airo. Esta palabra airo aparece en Juan capítulo 15, cuando se trata de la vid y los pámpanos. Allí se encuentra esta palabra. Dios no corta el pámpano, más bien lo levanta, porque eso es lo que significa la palabra airo. Significa levantar. Él lo levanta. Por esa razón la palabra airo significa levantar, levantar algo desde abajo hacia arriba. Airo significa justamente levantar. Esta palabra está relacionada con la palabra arqueo, que significa contentos o satisfechos. Lo interesante en ello es que significa levantar, porque estar satisfechos, como lo hemos visto recién, es un ámbito que permite ser elevado, permite ser agrandado, que permite ser levantado. Contentamiento es un ámbito que puede incrementarse. No representa el resultado final. En otras palabras, cuando el apóstol afirma que estemos satisfechos con aquello que poseemos ahora, ello no está significando que ese es el resultado final para el resto de tu vida. Más bien, tú estás contento y satisfecho ahora con aquello que posees, con aquello que tienes. Pero repito, no se trata del resultado final. Existe el potencial de que puede ser incrementado y elevado, que puede ser aumentado, porque esa es la naturaleza de nuestro Dios. Él es un Dios de incremento. Dios es un Dios de crecimiento y un Dios de incremento. Él no se queda detenido en cierto nivel y no permanece para siempre en el mismo. Dios es un Dios que desea incrementar la bendición para nosotros los seres humanos. Esto ya comienza en el primer momento en que una persona llega a ser creyente en Cristo. Primero nace otra vez y luego Dios desea producir incremento, queriendo que esta persona reciba el bautismo con el Espíritu Santo, que experimente ríos de agua viva. Primero experimenta el nuevo nacimiento e inmediatamente se presenta el incremento, el bautismo en el Espíritu Santo. Primero experimenta el nuevo nacimiento en su espíritu humano y luego el bautismo en el Espíritu Santo. Esta persona comienza a crecer. Por eso la Biblia afirma que cuando alguien es renacido es como un bebé espiritual, como un bebé en el reino de Dios.
pero luego puede salir de esa posición de bebé creciendo hacia el estado de niñez, y desde esa posición puede volver a crecer hacia la madurez espiritual en Cristo Jesús. Se trata de una expresión espiritual. En esto vemos crecimiento e incremento. Dios nunca planeó que nos quedemos en el estado de bebés espirituales. Dios desea que alcancemos el estado de madurez espiritual en Cristo, que crezcamos y crezcamos. Se trata de crecimiento e incremento. La vida cristiana es semejante a la vida natural. Tú no naces siendo adulto, naces como un bebé, luego creces y eres un niño. Más adelante eres mayor de edad. El apóstol Pablo también se refiere a los padres en Cristo. Se trata de pasos de crecimiento. Así es Dios. Su naturaleza es conceder incremento. Esta se expresa en Juan 10:10. Dios es vida y más exactamente vida en abundancia. Nosotros nos contentamos con aquello que poseemos y a su vez esperamos recibir más del Señor, porque entonces en nosotros se manifiesta la fe. Entonces la fe se activa en nuestra vida. Nos contentamos con aquello que tenemos, pero ese no es el resultado final. Nos contentamos en aquello que tenemos justamente ahora. Estamos satisfechos con ello, pero Dios nos quiere elevar aún más. Bástate mi gracia. Quizás digas: sí, pero esto es justamente lo que habíamos dicho antes. Deberíamos contentarnos solamente con la gracia. La expresión bástate mi gracia no debemos confundirla con tener poco, o bien que como cristianos solamente debemos poseer poco. Esto no debe ser confundido. Contentamiento no debe ser confundido con no tener nada o con no poseer nada. Esto no debe ser confundido. Para poder comprender la expresión bástate mi gracia, debemos considerar en primer lugar cómo es la gracia de Dios. Justamente Romanos capítulo 5, versículo 15 nos presenta un cuadro grandioso de cómo debiéramos considerar la gracia. Leemos de la versión Reina Valera 1960. Pero el don, en la versión alemana dice, don de la gracia, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En la versión alemana dice, en una medida desbordante. Aquí encontramos otra vez la misma palabra. Abundaron mucho más por los muchos. ¿Cómo es esta gracia? Esta gracia es siempre desbordante. Esta gracia se caracteriza por ser una gracia desbordante. David tenía 5 piedras en su mano, pero tuvo que utilizar solamente una para vencer al gigante Goliat. 5 piedras. Recordamos que 5 es el número de la gracia. Siempre hay a disposición más que suficiente gracia. ¿Cómo es esta gracia? Es realmente desbordante. Romanos capítulo 5, versículo 15 lo expresa claramente. Esta frase, medida desbordante, significa que se trata de una medida que desborda. Vayamos ahora al versículo 20 de Romanos capítulo 5. ¿Ves? Ahora pegamos un salto de 5 versículos. Leemos ahora, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Reina Valera 1960. Allí sobreabundó la gracia. Siempre hay más gracia que pecado. Sobre todo en la tierra hay inmenso pecado, y a pesar de ello hay mucha más gracia desbordante, sobreabundante sobre esta tierra. ¡Maravilloso! ¿Qué significa esto en relación a la expresión bástate mi gracia? Que se trata de una gracia súper desbordante. Esta gracia es realmente súper
súper abundante. Ahora quiero mostrarte algo que tenemos que contemplar con más precisión. Miremos otra vez el versículo 15. ¿Puedes ver allí la frase abundaron mucho más? Aquí encontramos lo mismo que en el versículo 20, pero el don en la versión alemana, don de la gracia, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Reina Valera 1960. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20, Reina Valera 1960. Aquí encontramos la palabra sobreabundó la gracia. Nuevamente el versículo 15. ¿Qué está escrito allí? Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por gracia. ¿Ves? Ambos versículos hablan de la gracia sobreabundante y desbordante. Pero si vamos al idioma original griego, si nos dirigimos al idioma griego, comprobamos que en el versículo 15 la palabra para tal abundancia es periseuo. Esta abundancia en este versículo es la palabra griega periseuo y proviene de la palabra perisos. Perisos se trata del verbo, abundancia, desbordante. Pero si nos dirigimos al versículo 20, en ciertas traducciones parece ser la misma palabra, pero no lo es en el original griego. No es la misma palabra. Es muy difícil traducirla a otros idiomas. Prácticamente no es posible traducirla con exactitud. En el versículo 20 la palabra sobreabundó, la cual en el versículo 15 es periseuo, aquí en el 20 es huperperiseuo. Huper en el griego significa sobre. Ok, esto que es difícil de traducir a otros idiomas debía haber sido traducido realmente como sobreabundó, o bien súper desbordante. Ahora les quiero mostrar un gráfico. Vemos que la palabra periseuo significa realmente superabundancia. Aquí a la derecha del gráfico vemos la definición de abundancia. Perisos es el adjetivo, periseuo es el verbo. Se trata de un incremento que solamente conoce el reino de Dios. Hay un incremento desde el versículo 15 hasta el versículo 20. Se trata de un superlativo. Uno de ellos es periseuo, que encontramos en Romanos 5, versículo 15. Y luego en el versículo 20 se trata de huperperiseuo. ¿Se trata aquí de un incremento o no? La gracia es hipergracia. Amén. Alabado sea el Señor. Esto es lo maravilloso en esto. La gracia siempre es mucho más que lo suficiente. Gracia nunca es la medida estándar. La gracia nunca es la medida estándar. La gracia es siempre hiperabundancia. La gracia es siempre hiperabundancia, hiperdesbordante. Se trata de una medida exagerada. No sé cómo podemos acomodar esto en nuestro idioma, pero yo lo he expresado de esta manera. Desbordante. No encontré la expresión correcta en Google. Por ello simplemente lo expreso como desbordante. No sé si es gramaticalmente correcto, pero es lo que quiero decir. Es importante que sea transmitido el espíritu correcto. ¿O qué? Es lo que significa huperperiseuo o hiperperiseuo, desbordante, maravilloso. Se trata de superabundancia. La gracia siempre es superabundante. En estas cuestiones hay una gran cantidad de personas que afirman que esta gracia no la necesitamos ni la queremos. Es realmente así. El Señor dijo, bástate mi gracia. Puedes ver ahora cómo la expresión contentamiento, poder
podemos verla en una nueva luz? Porque aquello que es suficiente puede incrementarse. ¡Oh, aleluya! Realmente se trata de un mensaje grandioso que estamos predicando en este día. Amén. El incremento de desbordante a super e hiperdesbordante. ¿Ves aquí en el gráfico a la izquierda la palabra periseo? La palabra griega periseo significa desbordante. Aquí vemos la definición del diccionario griego. Desbordante, riqueza abundante, incomparable, significa sin medida. También incluye el significado de extremo, demasiado. Una traducción lo expresa incluso como la naturaleza de esta abundancia es excesiva. La palabra exceso suele ser utilizada en nuestros idiomas mayormente como algo negativo, ¿ok? Pero para Dios se trata de la medida estándar. Dios es sin medida. Es extremadamente grande, es abundancia excesiva. Esa es la vida divina. En esta definición encontramos también que sobrepasa sobreabundantemente la medida. Aquí se trata de la definición formal. Sobrepasa sobreabundantemente la medida. Nosotros podemos gloriarnos en algo en el Señor. El que se gloríe en el Señor. Nosotros no deberíamos gloriarnos en nosotros mismos, sino en el Señor, porque nosotros no podemos gloriarnos de nada. No deberíamos gloriarnos en nosotros mismos, pero sí en el Señor, ¿cierto? El nivel estándar de Dios es abundancia desbordante. Dios siempre está muy por encima de nuestras expectativas, pero la religión nos ha enseñado otra cosa. Nos ha enseñado que Dios nos quiere bendecir con la medida de lo que básicamente necesitamos, con apenas lo suficiente. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña eso. La verdad es que Dios siempre está dispuesto para ayudarnos con lo que básicamente necesitamos y con mucho más que eso. Si recibo una bendición que es suficiente para cubrir mi necesidad, entonces que me baste su gracia. Amén. Conténtate con lo que tienes. Sea agradecido por aquello que en el momento apenas alcanza y a pesar de ello, ten una nueva canción en tu boca, una que proclama que la abundancia ya está de camino, todo paso a paso. ¿Ves? Dios es un Dios de crecimiento e incremento. Quizás al principio no experimentemos mucho de la abundancia desbordante, que nos sobre, pero alabado sea el Señor. Justamente se trata del test de la fe que tú puedes aprobar. En ese momento estamos agradecidos por lo que recibimos, estamos positivamente conformes y nos alegramos por aquello que todavía habrá de manifestarse en el futuro. Amén. Nos alegramos por todo aquello que Dios ya tiene preparado para nosotros, que tiene guardado para nosotros en el almacén de aprovisionamiento, siendo conscientes de que lo único que puede suceder es incremento. En ese momento estate súper contento, aun cuando el aprovisionamiento momentáneo apenas cubre tus gastos básicos. Tú te gozas en el Señor. Sonríe porque Dios es tu proveedor. Espera en el Dios que es superabundante. Alabado sea el Señor. El estándar divino es abundancia desbordante. Está siempre muy por encima de nuestras expectativas. El apóstol Pablo dijo, bástate mi gracia. ¿No es esta una promesa grandiosa? Estas promesas son para nosotros. Nos apropiamos de ellas, porque ahora comprendemos cómo es la gracia. Se incrementa de periseo a superperiseo o hiperperiseo. Deseo que comprendamos realmente que Dios es un Dios de incremento, de que esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Jesús no hubiese aplicado tal palabra. Jesús no hubiese dicho que Dios es el Dios de la vida y de la abundancia si no fuera así. Quien ve a Jesús ve al Padre, pero no comienza alrededor nuestro, sino en nuestra forma de pensar.
avanzar en nuestra fe, en lo que creemos, en nuestra alma. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. 3 Juan 1:2. Comienza en nuestra alma a incrementarse la expectativa de recibir más, el ver, el mirar y comprender que Dios está muy por encima del estándar humano. El cambio comienza en nuestra cabeza. El cambio comienza en nuestra cabeza, porque de la manera que pensamos, así también esperamos recibir. Así como pensamos, así también esperamos. Cuando llegamos a comprender y ver la verdadera naturaleza de Dios, comenzamos entonces a creer en esa naturaleza. Recién entonces se manifestará la verdadera naturaleza divina en nuestra vida. Pero el proceso comienza en nuestro interior. Realmente deseo de corazón que todos comprendamos y entendamos más la naturaleza divina.